Este día vengo a hablarles acerca de las que para mí, como un fan del género de terror, son las 5 mejores películas de terror de este siglo. Para mí ha sido un siglo cargado de muy buenas películas, bastante infravaloradas algunas también. Así que espero hacer esta lista para que quizás si no han visto alguna de estas películas, puedan ver mi reseña de ella y quizás se le dan una oportunidad. Espero les guste el video. Raw, dirigida por Julia Ducournau, es una película que trasciende el género del terror para explorar temas profundos sobre la identidad, la transformación y los deseos reprimidos. A través de la historia de Justine, una joven estudiante de veterinaria, la película nos invita a reflexionar sobre el proceso de autodescubrimiento y las luchas internas que enfrentan los adolescentes en su camino hacia la madurez. Desde el principio, Ro presenta una historia de iniciación en la que Justine, quien inicialmente se caracteriza por su comportamiento reservado y su vegetarianismo, se ve confrontada con un rito de aceptación en su nueva escuela. La experiencia de comer carne cruda rompe con sus valores previos y despierta en ella una serie de deseos ocultos que rápidamente escalan en intensidad. La metáfora de la carne cruda simboliza no solo la aceptación de los instintos primarios, sino también la inevitable confrontación con la propia naturaleza animal y los impulsos que todo ser humano alberga en su interior. Uno de los aspectos más importantes de la película es cómo Ducournau utiliza el cuerpo como un lienzo para ilustrar la transformación. La metamorfosis física de Justine, que se evidencia en cambios corporales y de comportamiento, refleja una lucha interna entre la moralidad y la naturaleza instintiva. La capacidad de la protagonista para aceptar y en ocasiones ceder a sus deseos más oscuros evidencia la dualidad inherente en cada individuo, la coexistencia entre la civilización y la barbarie, entre lo racional y lo irracional. The House of the Devil, dirigida por Ty West, es una película que se destaca en el género de terror por su enfoque en la construcción de una atmósfera inquietante y su estilo que rinde un homenaje al cine de los años 70. La historia sigue a Samantha, una joven universitaria que acepta un trabajo como cuidadora en una casa aislada, solo para descubrir que ha caído en un siniestro plan que pondrá a prueba su resistencia y sentido de la realidad. La película se caracteriza por su ritmo pausado, su atención a los detalles y su creación de una sensación constante de suspenso que atrae al espectador hacia lo desconocido. El argumento se desarrolla en un solo escenario principal, la casa, lo cual intensifica la sensación de claustrofobia y vulnerabilidad. Samantha, actuando con inocencia, busca dinero extra y acepta un trabajo que, a simple vista, parece sencillo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está atrapada en una trama siniestra relacionada con rituales satánicos y fuerzas oscuras. La película no busca el espectáculo de la violencia explícita, sino que apela a la tensión, lo que la convierte en una experiencia sensorial y emocional muy efectiva. El clímax revela un mundo oculto de maldad y manipulación, donde lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan de forma inquietante. Esta película profundiza en la vulnerabilidad de la inocencia ante el mal, el poder del miedo y la influencia de lo desconocido en la mente humana. La película explora cómo los rituales oscuros y el satanismo representan el abandono de la racionalidad y la condición frágil de la estabilidad mental frente a fuerzas invisibles y ancestrales. Asimismo, refleja las inseguridades y necesidades económicas que llevan a individuos comunes a enfrentarse a peligros extremos, revelando así la fragilidad de la moralidad en situaciones de desesperación.
The Loved Ones, dirigida por Sean Byrne, es una película de terror que se adentra en los aspectos más oscuros de la psicología humana. Este filme australiano explora los temas como la obsesión, la venganza y la percepción distorsionada del amor y del rechazo. La historia sigue a Brent, un adolescente que, tras rechazar una invitación a la fiesta de cumpleaños de una compañera, se convierte en víctima de una obsesiva y perturbadora joven llamada Lola. La película combina elementos de horror extremo con un tono inquietante, logrando crear una experiencia impactante y perturbadora que se mantiene en la mente del espectador mucho tiempo después de ser vista. La trama se desarrolla en torno al brutal secuestro y tortura de Brent, quien queda atrapado en un escenario escalofriante donde Lola, con una aparente apariencia de inocencia y locura, busca convertir su festejo en un acto macabro. La película no se centra solo en la violencia gráfica, sino en la construcción de un clima de tensión constante, donde lo psicológico y lo emocional se mezclan para crear una atmósfera opresiva y aterradora. La historia revela cómo la obsesión enfermiza por alguien puede transformar incluso el amor en una forma de venganza y violencia sin sentido. The Loved Ones aborda la peligrosidad de la obsesión y cómo ésta puede llevar a la destrucción total de la persona obsesionada y de sus víctimas. La película también reflexiona sobre la percepción distorsionada del amor, en la cual la joven Lola ve su comportamiento como una forma de expresar su afecto, aunque en realidad se trata de un acto de control y locura. Además, plantea una crítica social sobre el rechazo y la marginación, mostrando cómo estos sentimientos pueden desencadenar actos extremos y violentos. La historia también examina la fragilidad de la mente humana cuando ésta se enfrenta a traumas y heridas emocionales no resueltas. Lake Mungo, otra película australiana, es una película que se presenta en forma de falso documental, enfocándose en el misterio y lo sobrenatural desde una perspectiva realista y emocionalmente intensa. La historia narra la trágica muerte de Alice Palmer, una joven que muere ahogada en el lago Mungo, y las sucesivas investigaciones y fenómenos extraños que parecen indicar que su espíritu aún puede estar presente entre los vivos. La película explora temas profundos relacionados con la pérdida, la memoria, las verdades ocultas y la percepción de lo paranormal, logrando crear una experiencia inquietante que invita a cuestionar la naturaleza de la realidad y la fe en lo desconocido. El relato se desarrolla a través de entrevistas con familiares, amigos y expertos, así como de grabaciones caseras y archivos fotográficos, lo cual logra darle a la película un tono auténtico y cercano. A medida que la historia avanza, se revela que la muerte de Alice fue rodeada de secretos y que estos fenómenos paranormales parecen estar relacionados con verdades no dichas. Sin embargo, la película no busca solo asustar, más bien fomenta una reflexión sobre cómo afrontamos la pérdida y cómo construimos recuerdos y verdades en torno a eventos traumáticos. La tensión crece hacia un clímax emocionalmente poderoso, en el que se enfrentan las dudas sobre la existencia de lo paranormal y la aceptación de la realidad. The Witch, dirigida por Robert Eggers, es quizás mi película favorita de este siglo. Es una película de terror psicológico y paranormal ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. La historia sigue a una familia puritana, la cual tras ser expulsada de su comunidad se instala en un aislado bosque para comenzar una vida nueva. Sin embargo,
Pronto comienzan a ocurrir sucesos extraños y aterradores que amenazan la estabilidad de la familia. La hija mayor, Thomasin, se convierte en el centro de la paranoia y la acusación. Cuando la familia comienza a sospechar que ella pudiera estar involucrada en prácticas satánicas o haber sido poseída, la tensión en la película aumenta, exhibiendo el deterioro psicológico y espiritual de los personajes mientras enfrentan el miedo, la culpa y las fuerzas malignas en un entorno brutal y oscuro. Desde sus primeros minutos, The Witch establece un tono de tensión constante, reforzado por un estilo visual que evoca las películas de la época y en un lenguaje que remite el inglés arcaico. Este cuidado en la ambientación no solo crea una sensación de autenticidad, sino que también sumerge al espectador en un mundo donde el miedo a lo desconocido y a lo espiritual domina cada aspecto de la existencia. La familia, conformada por un padre, una madre, su hijo y sus tres hijos, enfrentan sucesos cada vez más perturbadores que parecen estar vinculados a la presencia de fuerzas malignas en el bosque, específicamente a la figura de una bruja y a las acusaciones de posesión y pecado.